Estimados alumnos y alumnas, en esta clase vamos a continuar con la volumetría ácido-base. En la clase anterior estudiamos las titulaciones de ácido fuerte con base fuerte y viceversa. Es decir, una base fuerte con un ácido fuerte. En esta oportunidad vamos a estudiar las titulaciones de ácido débil con una base fuerte. Como ejemplo, supongamos la titulación de ácido acético con hidróxido de sodio. El ácido acético irá en la bureta, por lo tanto tendrá un volumen variable y su concentración será de 0,1 molar. En cambio, en el Ermeder colocamos el ácido acético, medido con pipeta doble aforo, y cuya concentración también coincide con la de la base, es decir, 0,1 molar. Los equilibrios que están puestos en juego son, por una parte, la disociación del ácido acético, luego tenemos la reacción propia de la titulación, es decir, los protones más oxidrilos para darme agua, y si bien no está puesto acá en la diapositiva, siempre va a estar presente la autoprotólisis del agua. Las constantes que van a gobernar esta titulación es, por una parte, la constante de disociación del agua, que es 1 por 10 a la menos 14, y por otro lado, la constante del ácido acético, es decir, la concentración de protones por la concentración de acetatos sobre la concentración de ácido acético, que tiene, digamos, esta constante un valor de 1,75 por 10 a la menos 5. De igual manera que hicimos para la construcción de la curva de un ácido fuerte con una base fuerte, para construir la curva de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, también vamos a considerar dos puntos característicos y dos regiones. El primer punto es cuando todavía no se agregó nada de base, por lo tanto el volumen de la base va a ser igual a 0 y solamente tenemos ácido puro. Como la concentración de protones es mucho menor que la concentración analítica, entonces vamos a vamos a calcular la concentración de protones como la raíz cuadrada de Ka por Ca. Esto es igual a 1,33 por 10 a la menos 3 molar, y si sacamos el menos logaritmo nos dará un pH de 2,88. Ahora veremos la primera zona, es decir, donde tenemos un exceso de un exceso de ácido. Es cuando el volumen por la concentración o milimoles de la base es menor que el volumen por concentración o milimoles del ácido. Esta es una región de buffer, digamos que está constituido por el buffer acético-acetato. Podemos considerar que cada milimol de hidróxido de sodio que se adiciona reaccionará en forma total con un milimol de ácido acético, produciendo un milimol de acetato de sodio. La solución será entonces un buffer acético-acetato, cuyas concentraciones pueden calcularse y, digamos, el cálculo de protones, de la concentración de protones, se resuelve mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En el apunte van a encontrar todo el desarrollo matemático para obtener esta ecuación, lo cual es bastante simple, pero bueno, por una cuestión de tiempo solamente lo voy a mostrar acá. Y de esta manera la concentración de protones nos da 7,04 por 10 a la menos 5 molar. Calculando el menos logaritmo obtendremos un pH de 4,15. Para soluciones ya muy diluidas o cuando trabajemos con ácidos mucho más débiles, se deberá recurrir a la ecuación exacta. Luego llegamos al punto de equivalencia. En este punto, el número de milimoles del ácido será igual al número de milimoles de la base agregada. Y lo que se va a formar exclusivamente es una solución de acetato de sodio. Mediante este cálculo podemos obtener la concentración analítica del acetato de sodio. Y el tratamiento que se hace para calcular la concentración de protones corresponde al de un ácido débil, que en este caso sería el acetato. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos va a ser igual a la raíz cuadrada de Kb por Cb. El Kb, acuérdense que sería Kw sobre K. Reemplazando los valores, obtenemos un valor calculando la concentración de oxidrilos
y luego transformándola en concentración de protones, nos dará un valor de 1,53 por 10 a la menos 6, con lo cual el pH nos va a dar 8,73. Perdón, me expresé mal. Lo que está calculado acá es la concentración de oxidrilos, luego se transforma a concentración de protones y ahí sacamos el menos logaritmo donde nos da ese valor de 8,73. Finalmente tenemos la zona donde hay exceso de base, es decir, los milimoles de base son mayores a los milimoles de ácido, o B, volumen por concentración de la base mayor que el volumen por la concentración del ácido. Entonces, como dijimos, esta es una región con exceso de base. Pasado el punto de equivalencia, tendremos una mezcla de la base fuerte, hidróxido de sodio, y la base débil, acetato. El pH va a estar definido por el exceso de la base fuerte, porque realmente el aporte que hace el ácido débil es muy despreciable, o es despreciable en comparación al que hace la base fuerte. Y por tanto, la concentración de oxidrilos va a ser el volumen por concentración de la base menos volumen por concentración de ácido sobre el volumen total. Reemplazando los valores, obtendremos que la concentración de oxidrilos es 5 por 10 a la menos 5, y luego haciendo la conversión y calculando el logaritmo. En el siguiente gráfico están representadas las curvas de titulación para el ácido acético, que acabamos de calcular recién, y también para el ácido clorhídrico, ambos de concentración 0,1 molar. La curva del ácido acético está representada con color rojo, mientras que la del clorhídrico está representada con color azul. Se muestra también el punto final para el ácido acético, y se muestran dos indicadores como ejemplo, la fenolftaleína y la timolftaleína. Fíjense que el único de estos dos que podríamos emplear es la fenolftaleína, porque la timolftaleína estaría cambiando en un valor de 10,6, por lo cual estaríamos cometiendo un error mayor al permitido. Analizando estas dos curvas de titulación anteriores, la del clorhídrico y la del acético, podemos remarcar algunas diferencias y similitudes entre las mismas. Por un lado, el punto de equivalencia para el caso del ácido acético ocurre a pH 8,73, mientras que el ácido clorhídrico ocurre a pH 7. Mientras que la curva del clorhídrico es casi horizontal en sus primeras porciones, la del acético, en cambio, va a crecer rápidamente al principio, con una pendiente decreciente, y alcanza un punto de inflexión en el cual, se ha titulado el 50% del ácido. A partir de ese punto comienza a crecer nuevamente. ¿A qué se debe esto? Bueno, aquí en esta zona tenemos el buffer acético-acetato. Al principio son bufferes con concentración de acetato mucho más pequeña, que la concentración del ácido acético, y tiene poco poder regulador, por lo que su pH crece rápidamente por agregado de la base. Cuando se tituló ya el 50% del ácido, la concentración del ácido acético es igual a la concentración del acetato de sodio que se ha formado. Entonces, este buffer va a estar en su mayor poder regulador y por lo tanto va a tener una menor sensibilidad frente a la adición de base. Si seguimos adicionando hidróxido de sodio, se va a ir haciendo cada vez mayor la concentración del acetato con respecto a la concentración del acético, y por lo tanto el pH va a ser más sensible nuevamente al agregado de la base. Puede observarse también que el salto de pH para la titulación del ácido acético es mucho menor que el salto que ocurre para la titulación del clorhídrico. Y finalmente, podemos observar que después del punto de equivalencia ambas curvas son coincidentes, y esto se debe a que en ambos casos el pH en realidad está definido por el exceso de hidróxido de sodio. El tratamiento para la titulación de una base débil con un ácido fuerte es exactamente igual al que acabamos de hacer, pero de manera inversa, ¿sí? Fíjense, en esta figura están representadas las curvas de titulación para hidróxido de sodio y para amoníaco, ambos titulados con ácido clorhídrico.
y de concentración igual de 0,1 molar cada uno. El hidróxido de sodio está representado con la línea verde, mientras que el amoníaco o hidróxido de amonio está representado con la línea roja. ¿Sí? Obviamente la curva va a ser al revés o va a estar invertida porque la base está en el Erlenmeyer, pero el proceso es exactamente igual. Digamos, en un primer momento, en el caso del hidróxido de amonio, se va a comenzar a formar el buffer amonio-amoníaco, ¿sí? Con los puntos de inflexión, todo igual que para el caso del acético acetato. Y después, digamos, también su salto de pH es más pequeño que en el caso del hidróxido de sodio, pero pasado el punto de equivalencia, ambas curvas van a coincidir porque tenemos un exceso de ácido clorhídrico, ¿sí? O sea, el tratamiento es exactamente igual, nada más que inverso, ¿sí? Y bueno, están puestos como ejemplos, algunos indicadores que pueden utilizarse. Fíjense que ahora yo tendría que ver el cambio del indicador, digamos, en su rango, mejor dicho, en su color ácido. Entonces, el púrpura de bromocresol nos serviría porque va a cambiar dentro del punto de equivalencia, lo mismo que el rojo de propilo, que cambia a 4,6. Mientras que fenolftaleína no nos va a servir porque va a cambiar antes, digamos, de llegar al punto final, y eliantina cambia después del punto final. pH 8 para el caso de la fenolftaleína y pH 3,2 para eliantina. En la siguiente figura se representan distintas curvas de titulación o las curvas de titulación para diferentes ácidos con distinta fuerza frente a hidróxido de sodio 0,1 molar en todos los casos. Vemos la curva más grande, que sería la que corresponde al ácido clorhídrico, y después, a medida que la constante de disociación del ácido es más chico, o dicho en otra manera, de que el pKa es más grande, ¿sí? Acuérdense que es el antilogaritmo, entonces se hace un número entero, pero bueno, en definitiva, mientras más chiquitita sea la constante, menor va a ser el salto de pH que va a producir o que se va a producir en la curva de titulación. Esto es muy importante porque para ácidos que tengan una constante de disociación muy pequeña, no se pueden aplicar las titulaciones ácido-base. Respecto a la factibilidad de las titulaciones, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, más lo que vimos en la clase anterior, se puede deducir que el salto de pH se hace menor en cercanías del punto de equivalencia en la titulación de ácidos para un ácido dado cuando disminuye su concentración. También, digamos, cuando comparamos ácidos de distinta fuerza para una misma concentración cuando disminuye la constante de ionización del ácido. Asimismo, la amplitud del punto final en titulaciones de especie fuerte solamente va a depender de la concentración de la solución, mientras que para las especies débiles, la amplitud de este punto final depende tanto de la concentración como de la constante de disociación del ácido. Seguidamente vamos a estudiar la valoración de una solución de carbonato de sodio con ácido clorhídrico. Recuerden de la clase anterior que yo les dije que esta reacción se utilizaba para la estandarización del ácido clorhídrico, ya que el carbonato de sodio, anhidro, es un patrón primario. La curva de titulación de carbonato está definida por los equilibrios de disociación del ácido carbónico. Es decir, primero el ácido carbónico se disocia para dar protones más bicarbonatos, donde tenemos una primer constante de disociación que es igual a la concentración de protones por la concentración de bicarbonatos sobre la concentración de ácido carbónico y cuyo valor es 4,47 por 10 a la menos 7. El segundo equilibrio que va a estar implicado es la disociación de bicarbonato para dar protones más carbonatos. Acá encontramos la segunda constante de disociación planteada como el producto entre la concentración de protones y la concentración de carbonato sobre la concentración de bicarbonato. Y tiene un valor de 4,68 por 10 a la menos 11. Cuando se titula una solución de carbonato
con ácido, el clorhídrico, digamos, van a suceder las siguientes reacciones sucesivas. Primero el carbonato va a reaccionar con un protón para dar bicarbonatos y cuando todos los carbonatos, digamos, se transformen en bicarbonatos, esos bicarbonatos seguidamente van a tomar otro protón, para dar ácido carbónico. Como las dos constantes de ionización difieren en 4 órdenes de magnitud, es de esperar entonces que la curva muestre dos saltos de pH correspondiente a los puntos equivalentes de estas dos reacciones. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar la curva de titulación. En la práctica, esto sería tener en la bureta la solución de ácido clorhídrico y en el Erlenmeyer se coloca la solución de carbonato. Cuando se realiza esta valoración pasaremos por los siguientes puntos y regiones. El primer punto es cuando todavía no se adicionó absolutamente nada de ácido, por lo tanto la solución solamente va a ser carbonato de sodio. Seguidamente tenemos la zona donde digamos, los milimoles de ácidos son menores que los milimoles de la base. En esta zona vamos a tener el buffer carbonato-bicarbonato. Seguidamente llegamos al punto de equivalencia, donde el primer punto de equivalencia, donde el número de milimoles de ácidos es igual al número de milimoles de, digamos, de bicarbonato, ¿sí? El primer punto. Luego sigue una zona donde los milimoles de base son mayores que los milimoles del ácido y a la vez es menor que 2 veces los milimoles de la base. En esta zona vamos a tener un buffer bicarbonato más ácido carbónico. Finalmente tenemos el segundo punto de equivalencia, seguidamente tenemos el segundo punto de equivalencia donde el volumen por la concentración del ácido, los milimoles de ácido, es igual a 2 veces la concentración, volumen por la concentración de la base o 2 milimoles de la base. Y si finalmente tenemos el punto, la zona donde el volumen por la concentración del ácido es mayor a 2 veces el volumen por la concentración de la base. En este caso vamos a tener una mezcla de un ácido fuerte que es el clorhídrico y un ácido débil que... Bueno, se presenta acá la curva de titulación de carbonato con el ácido clorhídrico. El primer punto de equivalencia corresponde a la reacción de carbonato con protones para formar bicarbonato. Para este primer punto de equivalencia puede utilizarse la fenolftaleína. El segundo punto es el que corresponde a la reacción total entre bicarbonatos y protones para darme dióxido de carbono. Y agua, o ácido carbónico, pero en realidad es dióxido de carbono y agua. El segundo punto de equivalencia en realidad está mejor definido que el primero, y por eso les decía que puede ser detectado utilizando heliantina. Sin embargo, este método presenta el inconveniente de la baja hidratación en consecuencia de la volatilidad del ácido carbónico que se formó. Para evitar este inconveniente se sugiere el uso del verde de bromocresol. Para esto primero se titula con fenolftaleína hasta la decoloración, luego se agrega el verde de bromocresol y se titula hasta que adopta un color verdoso, lo que indica que el pH es cercano a 5. Se calienta la solución y se retoma el color azul. En este momento aún queda un 4% del bicarbonato sin titular. Se deja enfriar esta solución y se continúa titulando hasta que nuevamente la solución adopta color verde. En este momento se ha convertido el ácido carbónico en un 99,8% del bicarbonato original. Y esto es tomado como punto final. El error, digamos, que se comete de esta manera es del 0,1% y es por defecto. Hervir esta solución tiene por efecto, digamos, eliminar el dióxido de carbono y desplazar la reacción hacia la derecha. Quiero que observen acá, porque esto nos va a servir luego para el estudio de mezclas alcalinas también, que el volumen que se utiliza con fenolftaleína, es decir, cuando todo el carbonato se transforma en bicarbonato, es exactamente la mitad
del volumen que se utiliza luego para, o digamos, podríamos decir que los volúmenes tanto que se utiliza con fenolftaleína para transformar en bicarbonatos, como el que se utiliza para transformar el bicarbonato en ácido carbónico, son exactamente iguales, ¿sí? O dicho de otra manera, fíjense, el volumen con fenolftaleína está marcado con rojo y el volumen total está marcado con verde, ¿sí? Sería el volumen que usamos con fenolftaleína más el que utilizamos con el verde de bromocresol o con eleantina. Por eso es que vieron escrito recién cuando describíamos la curva de titulación, S2 por BB por BB por CB, perdón. Por esta misma razón uno decía que en el segundo punto de equivalencia el volumen por la concentración del ácido es igual a 2 veces el volumen por concentración de la base, ¿sí? Y tiene que ver con esa igualdad. Acá simplemente vuelvo a repetir la diapositiva de la clase pasada para recordar, digamos, cómo se realizaba la normalización del clorhídrico. O sea, teníamos la preparación de la solución y luego se valoraba con el patrón primario carbonato de sodio. La volumetría ácido-base, a pesar de ser una técnica clásica y bastante antigua, aún sigue siendo una técnica de uso corriente en los laboratorios de análisis. Por eso vamos a mencionar algunas aplicaciones para el ácido clorhídrico y para el hidróxido de sodio. Con respecto al ácido clorhídrico, por un lado tenemos la aplicación a la determinación de aminas alifáticas, que tienen una constante de disociación del orden de 10 a la menos 5. Entonces pueden ser tituladas con este ácido. Otra aplicación muy importante es la determinación de nitrógeno por el método de Kendall. Muchas muestras de importancia, digamos, contienen nitrógeno en diversas formas. Este nitrógeno interviene en la constitución de las proteínas, por lo cual es muy importante su determinación en el análisis de muestra de origen biológico, como así también en alimentos, etc. También existen compuestos de nitrógeno en los suelos, fertilizantes, etc. El método más común para determinar nitrógeno entonces es el método de Kendall, y es un método estándar para la determinación del contenido de proteínas en granos, carnes, cereales, materiales biológicos, etc. En este método la muestra se trata y se descompone por calentamiento con ácido sulfúrico concentrado que convierte el nitrógeno orgánico en amonio. Luego esta solución que resulta de esta mineralización, digamos, o descomposición, se enfría, se diluye y se alcaliniza agregándole hidróxido de sodio. De esta forma, el amoníaco liberado se destila recogiendo los vapores en un exceso de una solución estandarizada de clorhídrico. Finalmente, ese clorhídrico en exceso se va a titular con una solución estandarizada de hidróxido de sodio y por diferencia se puede calcular cuánto amoníaco destiló. También pueden determinarse nitratos y nitritos. Estos aniones se pueden reducir a nitratos con algún reductor determinado y luego se determina se convierte en nitrógeno como en el método de Kendall y se termina titulando también ese exceso de ácido, más o menos similar al método anterior. Otra aplicación muy importante es la determinación de mezclas alcalinas, donde podemos tener carbonatos y bicarbonatos o carbonatos e hidróxido. Esto se utiliza mucho en el análisis de la potabilidad del agua y enseguida lo vamos a estudiar. Veamos ahora algunas aplicaciones para el hidróxido de sodio. Una de las aplicaciones es la determinación de ácidos carboxílicos que tienen una constante de disociación entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6, por lo que se pueden valorar, digamos, con hidróxido de sodio y sus puntos de equivalencia están en la región alcalina. Como indicador suele usarse fenolftaleína y bueno, la aplicación a ácidos carboxílicos es muy diversa, pero entre esas podemos mencionar la determinación de ácido acetil salicílico, que es el constituyente de la aspirina. También pueden determinarse ésteres que se pueden titular por saponificación tratándolos con una cantidad exactamente conocida y en exceso de hidróxido de sodio. Pueden determinarse también sales de amonio y puede determinarse el azufre. El azufre que suele determinarse es el que
proviene, digamos, de materia orgánica y se puede determinar quemando la muestra en una atmósfera rica en oxígeno y arrastrando la mezcla de óxidos, tanto el dióxido de azufre como el trióxido, sobre una solución de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. De esta manera se obtiene, al reaccionar con agua, ácido sulfúrico que luego se tritura con el hidróxido. Estos son algunos ejemplos, pero es mucho más amplia la aplicación que tienen estas volumetrías, pero bueno, la idea fue mostrarles un poquito algunas aplicaciones de cada una de estas. Bueno, y como último tema de esta clase vamos a estudiar la aplicación que vimos recién, que son las mezclas alcalinas. Las mezclas alcalinas posibles, digamos, son carbonato y bicarbonato o carbonato e hidróxido. Las mezclas hidróxido-bicarbonato son incompatibles ya que reaccionan entre sí para formar carbonato y agua. Entonces esas serían las tres posibles especies: oxidrilos, carbonatos y bicarbonatos. Para poder resolver las mezclas alcalinas, en primer término tenemos que recordar cuáles eran las curvas de titulación de cada una de las especies que están involucradas, es decir, la curva de oxidrilos, la curva de carbonatos y la curva de bicarbonatos. Y tenemos que observar o tener en cuenta, digamos, los puntos, los pH de los puntos estequiométricos y ver cuáles son los indicadores que son aplicables en este tipo de determinaciones. De estas curvas, digamos, podríamos observar que para la especie carbonato hay dos puntos estequiométricos y podemos utilizar para su detección la fenolftaleína y el verde de bromocresol o eleantina. Para el caso de bicarbonatos, vemos que corresponde al segundo punto estequiométrico de la curva del carbonato y se puede evidenciar este punto utilizando nuevamente el verde de bromocresol o la eleantina. Para el caso de hidróxidos existe un solo punto estequiométrico que se puede evidenciar utilizando en realidad cualquiera de los tres indicadores: fenolftaleína, verde de bromocresol o eleantina. Este tipo de volumetrías son muy importantes porque encuentran su aplicación en la determinación de la alcalinidad del agua, eso es cuando se analiza la potabilidad, o bien para la determinación de carbonatos e hidróxidos en muestras de soda cáustica, de cal, etc. Los dos métodos más difundidos para la resolución de estas mezclas son el método de Warder y el método de Winkler, que iremos a ver a continuación. Ambos métodos emplean el ácido clorhídrico y dos indicadores, uno en zona alcalina y el otro en zona ácida, o sea, la fenolftaleína para la zona alcalina y la eleantina o el verde de bromocresol para la zona ácida. Existe una diferencia muy importante entre los dos métodos. El método de Warder se puede trabajar sobre una o dos alícuotas de muestra, alícuotas o porciones de muestra, y además nos brinda una información cualitativa, además de cuantitativa, es decir, podemos conocer de qué mezcla alcalina se trata. En cambio, el método de Winkler siempre se realiza sobre dos porciones o dos alícuotas y necesariamente tenemos que conocer previamente, cualitativamente, la composición de la muestra antes de aplicarlo. Y además utiliza un paso intermedio de precipitación de carbonatos. Bueno, entonces para la resolución de mezcla vamos a comenzar a ver el método de Warder. Y acuérdense que este método puede trabajarse sobre una alícuota o dos alícuotas de muestra, una o dos porciones. Vamos a empezar a trabajar con una porción única de muestra. De ahora en más vamos a llamar BF al volumen de ácido clorhídrico necesario para producir el indicador fenolftaleína y BB al volumen de ácido clorhídrico necesario para producir el viraje del verde de bromocresol o de la eleantina. Vamos a ver primero el análisis cualitativo. Para comprenderlo siempre acuérdense de que tenemos que mirar cada una de las curvas y sus valores de pH en los cuales se encuentran los puntos de equivalencia. El primer término o la primera conclusión es que si BF es igual a 0 y BB es igual a 0, la muestra no contiene especies alcalinas, es decir, directamente yo agrego el indicador fenolftaleína y ya queda incoloro, estamos en zona ácida, entonces no tiene ninguna especie alcalina.
La otra posibilidad es que BF sea distinto de 0 y BB sea igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente tenemos especies, digamos, en la zona alcalina, por lo tanto la muestra solamente contiene oxidrilos. La otra posibilidad es que BF sea igual a 0, es decir, que no gastemos clorhídrico con fenoftaleína, y que BB sea distinto de 0. Esto implica que la muestra solamente contiene bicarbonatos. Es decir, yo a la muestra le agrego fenoftaleína y queda incolora, pero cuando agrego el verde de bromocresol sí va a tener su coloración alcalina. La otra posibilidad es cuando BF es igual a BB. En este caso la muestra solo tiene carbonatos. ¿Se acuerdan que yo les dije en la curva de titulación de carbonatos que el volumen que yo utilizaba con la fenoftaleína era idéntico al volumen que se utilizaba con el verde de bromocresol? O en definitiva, el volumen total, digamos, que se utiliza de ácido clorhídrico para llegar hasta el final de la valoración, es el doble que el que utilizo con fenoftaleína. ¿Sí? Entonces, cuando el BF sea igual a BB, la muestra solamente tiene carbonatos. Cuando BF es mayor que BB, quiere decir que tengo más especies o más equivalentes, digamos, en la zona alcalina que en la zona ácida, ¿sí? Por lo tanto, tendría los equivalentes de los carbonatos y los oxidrilos, ¿sí? O sea, solamente tiene carbonatos y oxidrilos esa muestra. Si solamente tuviera carbonatos, los volúmenes de BF y BB deberían ser iguales, ¿sí? Pero además de tener la parte de los carbonatos, adicionalmente tengo que titular oxidrilos. Por eso concluyo que la muestra solamente tiene carbonatos y oxidrilos. Y finalmente, cuando BF es menor que BB, quiere decir que tengo más equivalentes en la zona ácida, ¿sí? De vuelta con el mismo análisis, que es lo más fácil de visualizar, siempre es el carbonato. Cuando los dos volúmenes son iguales, solamente tengo carbonato, ¿sí? Pero cuando son diferentes, en el caso de que la muestra contenga más equivalentes en la zona alcalina, bueno, si tiene carbonatos, además de oxidrilos, y si es al revés, digamos, tengo más equivalentes en la zona ácida, además de los carbonatos, tengo bicarbonatos. Esta titulación siempre se lleva a cabo de la siguiente forma. Se toma una alícuota de la muestra y se le agrega la fenoftaleína. Se comienza a titular con el ácido clorhídrico, digamos la fenoftaleína viene de su color alcalino, es decir, fucsia, y se titula hasta que se pone incolora. Seguidamente lo que se hace es agregar la heliantina, ¿sí? Anotamos ese volumen que se utilizó con la fenoftaleína, agrego la heliantina o mejor el verde de bromocresol y continúo la titulación hasta que cambia de color, ¿sí? Digamos, el volumen que uno lee ahí, sin enlazar ni nada a la bureta, el volumen que uno lee finalmente es el volumen total, ¿sí? Pero el volumen de verde de bromocresol es la diferencia entre el total y el volumen con la fenoftaleína. Por eso es que yo abajo, en las curvas de titulaciones, los comparaba los volúmenes dividiéndolos, digamos, desde un punto de, digamos, del primer punto de equivalencia al segundo punto de equivalencia, por ejemplo, para el carbonato, ahí tengo BF. Y del primer punto de equivalencia al segundo punto de equivalencia, sin partir desde el principio, tengo... Bien, veamos ahora cómo se procede con la parte cuantitativa. A mí en realidad lo que me interesa determinar es el volumen de ácido que corresponde a determinar cada uno de los componentes, ¿sí? Para después aplicar la ecuación general de la volumetría. Supongamos que la muestra tiene carbonatos y oxidrilos. Si uno mira las curvas de titulación, puede observar que con la fenoftaleína lo que estoy titulando es la mitad de los carbonatos, porque llego al primer punto de equivalencia, y además determino los oxidrilos. Con el verde de bromocresol, lo que determino es, o titulo, la mitad de los carbonatos que me quedaban, es decir, cuando paso de bicarbonato a ácido carbónico. ¿Qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Si yo resto BF menos BB, me va a dar concentración de oxidrilos, ¿sí? Y, digamos, lo que puedo hacer de la segunda ecuación es
pasar el medio para el otro lado, entonces 2Bb nos va a dar carbonatos. A ver, algo muy importante de aclarar, no quiere decir que oxidrilos es igual a BF menos BB y que carbonato es igual a 2Bb. Esa relación, digamos, es el volumen de ácido que yo tengo que, digamos, que tengo que calcular para aplicarlo luego a la ecuación general de la volumetría. Entonces, el volumen de ácido clorhídrico que corresponde a determinar los oxidrilos va a ser BF menos BB. Y el volumen de ácido clorhídrico que corresponde a determinar los carbonatos va a ser 2 veces BB, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que calcular la concentración de carbonatos o la concentración de oxidrilos, utilizando la ecuación general de la volumetría, en la parte del volumen del B por N y todo lo que sigue, la parte de volumen de ácido que tiene que agregar es el resultado de estas operaciones, o BF menos BB o 2BB en el caso de carbonato. La otra posibilidad es que la muestra contenga bicarbonatos y carbonatos. Entonces, observando las curvas podemos ver que BF, digamos, cuando empleamos la fenoftaleína, el primer cambio corresponde a la mitad de los carbonatos, ¿sí? Con BB lo que estoy titulando es la mitad de los carbonatos que me quedaban, es decir, cuando paso de bicarbonato a ácido carbónico, y además estoy determinando todos los bicarbonatos. Por lo tanto, si operamos matemáticamente en estas ecuaciones, podemos pasar, por ejemplo, el 1/2 del BF, digamos, igual a 1/2 de carbonato. Si pasamos ese 1/2 al otro miembro, nos queda que 2BF es igual a carbonato, y si restamos BB menos BF, nos va a dar igual a bicarbonato. Nuevamente lo mismo, esto significa que el volumen de ácido clorhídrico que corresponde a determinar los bicarbonatos es la resta entre BB y BF, mientras que el volumen de ácido clorhídrico que corresponde a determinar los carbonatos es igual a 2BF. Y estos valores son los que pondremos luego en el volumen para la ecuación general de la volumetría, y así poder hacer los cálculos. El análisis para la titulación con dos porciones iguales de muestra, dos alícuotas, se realiza de la misma manera que cuando se trabaja en una alícuota. Para hacerlo más fácil, digamos, lo que se compara es BF con BB sobre 2. Ya enseguida les voy a mostrar unas diapositivas que hice con respecto al carbonato para que quede un poco más claro el BF y el BB sobre 2, por qué es sobre 2. Pero en definitiva, si BF es igual a BB sobre 2, la muestra solamente tiene carbonatos. Cuando BF sea mayor que BB sobre 2, por lo cual tenemos más equivalentes en la zona alcalina, la muestra solo contiene una mezcla de carbonatos y oxidrilos. Como podemos observar, existe una mayor cantidad de equivalentes alcalinos por encima de pH 8,3. En cambio, si BF es menor que BB sobre 2, la muestra contiene una mezcla de bicarbonatos y carbonatos. Como podemos ver acá, entonces, a diferencia de la anterior, existe una mayor cantidad de equivalentes alcalinos por debajo de pH 8,3. Y finalmente, si BF es igual a BB, la muestra solo contiene oxidrilos. Veremos ahora la parte cuantitativa de trabajar sobre dos alícuotas. ¿En qué radica la diferencia? Cuando uno trabaja en una alícuota, como les comenté recién, se pone la muestra de un Erlenmeyer, se agrega fenoftaleína, se titula hasta que la fenoftaleína pasa del incoloro, su color básico, del fucsia, su color básico, al incoloro, que es su color ácido. Ahí se agrega verde de bromocresol, y sin enrasar la bureta se continúa la titulación hasta que se produce el viraje del indicador. Cuando se trabaja en dos porciones es diferente. Se toma por un lado una porción o una alícuota, se le agrega fenoftaleína y se titula, ¿sí? Luego se enrasa la bureta, otra vez a cero, se toma otra porción que se coloca en otro Erlenmeyer y le agregamos el verde de bromocresol. Y se titula hasta que varíe su color o se produzca el viraje de color del verde de bromocresol, ¿sí? Por lo que deberíamos imaginar las curvas de titulación
por separado, o sea, dos curvas de titulación de especies alcalinas, una con fenolftaleína y la otra con el verde de bromocresol. Si la muestra contiene carbonatos y oxidrilos, con la fenolftaleína lo que estamos determinando es la mitad de los carbonatos, es decir, carbonato que pasa a bicarbonatos, y determinamos también los oxidrilos. Con el verde de bromocresol, como empezamos de cero, digamos, desde un principio, analizamos todos los carbonatos o determinamos todos los carbonatos, es decir, el carbonato que pasa a bicarbonato y luego el bicarbonato al ácido carbónico y también la totalidad de los oxidrilos. De esta manera, podríamos trabajar operando matemáticamente y vamos a obtener que 2BF menos BH, BH o BB en realidad es lo mismo, corresponde a oxidrilos, mientras que 2 por BB menos BF corresponde a los carbonatos. Todas estas son deducciones matemáticas muy simples, así que no hay que aprenderse estas ecuaciones matemáticas. Simplemente es cuestión o de restar las ecuaciones anteriores o ir sustituyendo y despejando, pero son fáciles de llegar, digamos. Acuérdense que estos valores, o sea, oxidrilos no es igual a 2BF menos BH o BB. Este valor es el volumen de ácido clorhídrico que corresponde a titular oxidrilos y que es el valor de volumen que yo tengo que poner en la ecuación general de la volumetría. Lo mismo para el carbonato. Si la muestra en cambio tiene bicarbonatos y carbonatos, con la fenolftaleína estoy determinando solamente la mitad de los carbonatos. En cambio, con el verde de bromocresol determino, al empezar nuevamente desde cero, determino todos los carbonatos más todos los bicarbonatos. Por lo tanto, también operando matemáticamente llegamos a que BB menos 2BF es el volumen de ácido clorhídrico que corresponde a determinar bicarbonatos y 2BF, despejándolo de la primera, que es la más fácil, corresponde al volumen de ácido clorhídrico que corresponde a titular los carbonatos. Yo sé que este tema cuesta un poco, digamos, entenderlo, es simple, pero bueno, cuesta visualizarlo hasta que uno le agarra la mano. Entonces, yo dibujé acá o presento, digamos, una curva de titulación solamente para carbonatos y trabajando por el método de Warder en una alícuota. Digamos, siempre el análisis, lo más sencillo es hacerlo en función del carbonato y uno después va teniendo en cuenta si tiene más equivalentes en la zona alcalina o en la zona ácida, ¿sí? Bien, lo que yo quiero marcar, recordemos que la titulación en una alícuota, yo tomo la muestra, le agrego el verde de bromocresol y titulo, ¿sí? Hasta que cambia su color. Bien, eso va a corresponder a este volumen, ¿sí? Acá le hemos puesto un número que son 25 mililitros. Yo gasto 25 mililitros de ácido clorhídrico titulando hasta que el indicador vira a, digamos, de color fucsia al color, al incoloro, ¿sí? Luego agrego el verde de bromocresol y continúo la titulación. Y la termino cuando cuando varía el verde de bromocresol, ¿sí? Que sería esta otra porción de volumen. Digamos, si uno lee en la bureta, lo que va a tener es el volumen total, desde el principio hasta el final. Y ese volumen total es el volumen de la fenolftaleína más el volumen del verde de bromocresol, ¿sí? Este volumen en total es igual a 50 mililitros, ¿sí? Pero acá podemos observar, o sea, en realidad el volumen de verde de bromocresol es la diferencia entre el volumen total y el volumen de fenolftaleína, ¿sí? Cuando tengo carbonatos, como se gasta un equivalente de ácido en cada uno, es por eso que yo puedo decir que los carbonatos o el ácido equivalente a los carbonatos es, digamos, me expresé mal, perdón, el volumen de fenolftaleína, cuando el volumen de la fenolftaleína es igual al volumen del verde de bromocresol, yo solamente tengo carbonatos, ¿sí? Eso se ve claramente. Los volúmenes, tanto que utilizo en la determinación con fenolftaleína
y el volumen que utilizo en la determinación con verde de bromocresol son iguales, ¿sí? Son de 25 mililitros cada uno. Es importante entender esto, digamos, separar del volumen total. ¿Sí? El volumen total es la suma del volumen que utilizo para que cambie con fenoftaleína y para que cambie con el verde de bromocresol. Sería desde que yo empiezo la titulación hasta que la termino. ¿Sí? Pero en realidad cuando trabajo sobre una alícuota, el volumen de verde de bromocresol es lo que yo gasto hasta que vira la fenoftaleína y luego es, digamos, no se enrasa la bureta, uno continúa la titulación, pero debería tomar desde ahí, desde que agrega el segundo indicador hasta el final, ¿sí? Deberíamos tomar ese valor de volumen. Y tiene que ser igual. Cuando son iguales, tengo carbonatos. Después uno va viendo, digamos, si tiene más equivalentes en la zona alcalina, evidentemente el volumen de fenolftaleína será mayor al de verde de bromocresol y bueno, todo el análisis que hicimos, ¿sí? Pero me interesa que quede bien claro el tema de los volúmenes, cómo es que se comparan los volúmenes y qué es lo que se mira, ¿sí? Esto es para una alícuota. Vamos a continuar el análisis nuevamente para el carbonato, pero en este caso es trabajando el método de Warder en dos alícuotas. ¿Sí? En la primera alícuota tomo, digamos, la alícuota de muestra, se agrega en el Lerner-Meyer y se le agrega fenoftaleína. ¿Sí? Luego se titula hasta que cambia de color. ¿Está bien? La segunda alícuota directamente se le pone verde de bromocresol, más allá de que en el esquema, digamos, está puesto la fenoftaleína simplemente porque lo copié, pero, digamos, la titulación empieza en cero, desde que la bureta está en cero, y se agrega verde de bromocresol, y termina cuando vira el verde de bromocresol, ¿sí? En la segunda alícuota no hay fenoftaleína, es solo verde de bromocresol, y la primera alícuota es fenoftaleína. Bueno, ahora quiero que visualicemos que son diferentes los volúmenes. El volumen que se utiliza con fenoftaleína es como en el caso de una alícuota, son 25 mililitros, ¿sí? Sería desde 0 mililitros hasta que cambie el indicador, que en este caso es 25. En la otra porción yo parto de 0, ¿sí? Y me fijo directamente, porque vuelvo a repetir, la fenoftaleína no va en el segundo gráfico, solamente verde de bromocresol, entonces yo comienzo desde 0 y termino la titulación cuando vira el verde de bromocresol. Y en este caso el volumen es 50 mililitros, ¿sí? Entonces, si yo tengo carbonatos, lo que puedo decir es que el volumen de fenoftaleína es igual a la mitad del volumen de verde de bromocresol, ¿sí? No son iguales como en el caso anterior que BF era igual a BB, ¿está bien? Porque ahí titulábamos una porción por una parte y después continuábamos la titulación y titulábamos la otra cantidad de equivalentes. ¿Sí? Es decir, cuando pasábamos de carbonato a bicarbonato teníamos el viraje con fenoftaleína y luego, continuando la titulación, era de que pasaba de bicarbonato al ácido carbónico, ¿sí? Entonces ahí sí eran iguales. En cambio acá empezamos desde cero. Tenemos primero el pasaje de carbonato a bicarbonato y luego la conversión del bicarbonato al ácido carbónico, ¿sí? Por eso es que el volumen, cuando tengo solamente carbonatos, el volumen de verde de bromocresol es el doble que el volumen de la fenoftaleína, ¿sí? Por eso es que comparamos siempre BF con BB sobre 2. ¿Sí? Uno hace, digamos, por similitud, el análisis es igual, cualitativo, ¿no? El análisis es igual para una alícuota que para dos, solamente que la comparación cuando es en dos alícuotas es de BF con BB sobre 2. Y para eso hice esta diapositiva, para que quede claro el volumen, digamos, de verde de bromocresol, que es el doble que el de la fenoftaleína. Y por eso es que se divide en dos. Bueno, espero que más o menos con esta aclaración haya quedado un poco más clara la explicación. Bueno, vamos a estudiar finalmente el último método para la resolución de mezclas alcalinas, que es el método de Winkler. Perdón. En este método tenemos que trabajar siempre sobre dos alícuotas o dos porciones de muestra.
Sobre una de ellas se valora con un ácido fuerte normalizado, que generalmente es el clorhídrico, hasta el viraje de verde de bromocresol. A esta operación se la denomina determinación de alcalinidad total. Sobre otra alícuota de muestra se adiciona cloruro de bario neutro para precipitar los carbonatos y luego valorar los oxidrilos remanentes, utilizando fenoftaleína o algún otro indicador de zona alcalina. Si la muestra contiene carbonatos y oxidrilos, la alcalinidad total va a venir dada por, digamos que sería el volumen de verde de bromocresol, sería la determinación de todos los carbonatos más los oxidrilos. Luego, digamos, sobre la otra porción, como les dije, se agrega cloruro de bario. Entonces, de esta manera, precipitamos los carbonatos y en solución solamente van a quedar los oxidrilos. Esos oxidrilos, posteriormente, se valoran utilizando, digamos, se valoran con ácido clorhídrico, utilizando fenoftaleína como indicador. Por lo tanto, el volumen de ácido clorhídrico que se gasta utilizando la fenoftaleína es el volumen que corresponde a la determinación de oxidrilos. La diferencia entre el volumen de verde de bromocresol y el volumen de fenoftaleína corresponde al volumen de ácido clorhídrico correspondiente a titular los carbonatos. Veamos qué pasa ahora cuando la muestra contiene carbonatos y bicarbonatos. Bueno, en primer término, como siempre, se toma una porción, se le agrega verde de bromocresol y se determina la alcalinidad total. Esa alcalinidad total, o digamos el volumen de verde de bromocresol correspondiente a la alcalinidad total, es la suma de los equivalentes de carbonatos más la de bicarbonatos. Sobre otra alícuota, tenemos que adicionar un volumen de base fuerte, libre de ion carbonato, tal que contenga el mismo número de equivalentes que el contenido en el volumen de ácido fuerte que fue utilizado para determinar la alcalinidad total. Esto se calcula directamente haciendo volumen por concentración igual a volumen por concentración y ya está. Así agregamos la base, bueno, ya en la parte práctica lo van a ver mejor. Lo que logramos de esta manera es eliminar los bicarbonatos por reacción con los oxidrilos de la base adicionada y se generan ahora carbonatos. Ahí fíjense que está puesta la reacción, bicarbonatos más oxidrilos que me da carbonatos más agua. Luego lo que se hace es agregar el cloruro de bario neutro y de esta manera se precipitan los carbonatos, tanto los que ya tenía la muestra como la cantidad de carbonatos o los equivalentes de carbonatos nuevos que se formaron a partir de la reacción con oxidrilos. Finalmente lo que se hace es agregar fenoftaleína y se titula con el ácido clorhídrico. El volumen de fenoftaleína lo que uno estaría titulando en realidad son oxidrilos, ¿sí? Pero estos oxidrilos a su vez son equivalentes a los carbonatos que tenía la muestra originalmente, ¿sí? Si hacemos la diferencia entre el volumen de verde de bromocresol y el volumen con fenoftaleína, nos va a dar el volumen de ácido clorhídrico correspondiente al bicarbonato. Bueno, voy a tratar de explicarles el método de Winkler, tanto para una composición como para la otra, de una manera que me parece que puede resultar un poco más sencilla. Vamos a representar a los equivalentes de ácido, de base, de lo que fuera, como si fueran segmentos, ¿sí? Entonces, supongamos que la muestra tiene carbonatos y oxidrilos. En una primera alícuota vamos a determinar la alcalinidad total. Esa alcalinidad total corresponde a los equivalentes de carbonatos y de oxidrilos que están representados en esos segmentos. La cantidad de miliequivalentes de ácido que tengo que agregar va a ser igual a la suma de esos dos, ¿sí? Bien, en una segunda alícuota, lo que hago, digamos, tengo la misma muestra, la misma cantidad de equivalentes de carbonatos y oxidrilos,
No importa qué cantidad tenga cada uno, acá simplemente en este ejemplo lo hice como que hubiera más carbonatos que oxidrilos, pero da lo mismo. ¿Sí? Entonces a la segunda alícuota, que tiene la misma cantidad de milequivalentes, o sea que tiene los milequivalentes de carbonatos y de oxidrilos, le agrego cloruro de bario. Una vez que le agrego cloruro de bario, va a precipitar, digamos, con los carbonatos, van a precipitar con el bario, y en solución solamente me van a quedar los oxidrilos, que es lo que voy a poder titular posteriormente con protones. Esta sería la mezcla más sencilla. ¿Qué pasa cuando tengo carbonatos y bicarbonatos? Bien, en la primera alícuota, obviamente voy a tener los miliequivalentes correspondientes de carbonatos y de bicarbonatos. ¿Sí? Entonces, determino la alcalinidad total, es decir, la suma de los dos, titulándolos con ácido clorhídrico o con protones. Bien, en la segunda alícuota, que tiene carbonatos y bicarbonatos, digamos, yo no puedo titular directamente con el verde de bromo cresol porque, digamos, perdón, con verde de bromo cresol no, con la fenolftaleína, porque al valor al que vira el bicarbonato está en una zona de pH ácido, entonces no lo voy a ver. Por eso es que yo tengo que agregar una base. ¿Cuánta base agrego? Bueno, agrego la misma cantidad de miliequivalentes de base que la que utilicé de miliequivalentes de ácido para determinar la alcalinidad total. Por eso fíjense que el segmento de los oxidrilos que aparece en la segunda alícuota es igual que el segmento de protones o de ácidos que aparece en la primera alícuota, ¿sí? Bien, cuando yo agrego la base, esa base va a reaccionar con los bicarbonatos y me va a formar nuevos carbonatos, ¿sí? O sea, voy a tener los carbonatos que tenía originalmente la muestra más los carbonatos que se formaron. ¿Está bien? Bueno, yo acá no lo incluí en el segmento, pero lo que hago después es agregar cloruro de bario y por lo tanto van a precipitar todos los carbonatos. Pero ¿qué me va a quedar en solución? Me va a quedar en solución el exceso de base que yo agregué que no reaccionó, ¿sí? Y fíjense que ese exceso de base es equivalente a la cantidad de carbonatos originales que tenía la muestra. Bien, bueno, espero que de esta manera haya quedado un poco más claro el método de Winkler. De todas maneras van a resolver después ejercicios, así que seguramente se va a ir aclarando. Bueno, con esto damos por finalizada la clase. Les dejo acá algunas las referencias y encontré varios videos de YouTube que me parecieron interesantes. Si bien nosotros queremos, más adelante la idea es, si se puede, hacer los laboratorios, y si no, bueno, vamos a hacer videos en la universidad de las distintas titulaciones o valoraciones para que ustedes las puedan ver, pero bueno, mientras tanto encontré estos enlaces que me parecieron interesantes. Hay titulaciones ácido-base, hay una que es de cambio de colores de indicador. Después, ¿qué más encontré? La valoración del hidróxido de sodio. La valoración o normalización del clorhídrico, los métodos que encontré para mí no estaban bien, así que no quise incluirlos. Y bueno, no me acuerdo qué otra cosita más, pero sugiero que cuando tengan un tiempo que los miren porque están muy interesantes. Bueno, por su atención, muchas gracias.